Padre eterno, soberano, Elohim, Rey del universo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de reflexión, por proveernos, Señor, todos los recursos para estar acá, proveernos el tiempo, Señor, para escuchar tu bendita palabra. Háblanos, ministranos, Señor, que sean tus palabras y no las mías, Señor, las que den fruto y produzcan fruto al 100%, al 1000 por 1, Señor, que cumplan el propósito para la cual tú estás enviando esta palabra en cada uno de los corazones y de las almas que van a escuchar esta reflexión. Ministrame a mí primero, Señor, te lo suplico, y usa mi vida, usa mi voz, Señor, para, para enseñar tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Adelante, mi hermano. Es todo suyo este tiempo. El Eterno lo bendiga. Amén, gracias. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar con el libro de Job, con las reflexiones que este libro nos permite tener, y vamos a mirar la porción que corresponde al capítulo 37, del verso 8 al 14. Siguen los amigos de Job, en este caso en particular Eliú, prosigue su discurso, y es curioso, antes de la enseñanza, ver cómo esta porción de las Escrituras coincide mucho con lo que habla el Salmo 104, y es porque hay la posibilidad, según los estudiosos, que el libro de Job haya sido escrito en la época de los patriarcas, en la época del patriarca Abraham, año 2000 antes de Cristo. Y la coincidencia con este salmo, algunos estudiosos hablan que durante los días del rey Shlomo, de Salomón, creen que se escribió en esa época, como en los años 950 al 900 antes de Cristo, porque su forma y su estilo literario es poético y coincide mucho con la forma en que el estilo literario en que se escribieron los salmos. Y otros dicen que muy probablemente fue durante el exilio babilónico en los años 586 a 538, donde el pueblo del Eterno se esforzaba por comprender el significado teológico de tu calamidad, por qué habían ido al exilio. Y es muy probable que se haya escrito en esa época. Una cosa fueron los acontecimientos que sucedieron porque fue una historia real. El personaje Job es real. Eso ocurrió en la época o en el territorio de Edom. Eso ya lo habíamos mencionado alguna vez, que fue situado en el Mar Muerto o en el norte de Arabia. Este es el contexto, es un contexto árabe y no hebreo, porque él vivió en la tierra de Uz, y toda esta historia real se desarrolló allá. Y el personaje, como lo indiqué, es un personaje real. Entonces, entendiendo eso, ese contexto, vamos a hacer la reflexión de esta porción. Y en el verso 8 del capítulo 37 de Job, nos habla de los animales buscan abrigo y se quedan en sus cuevas. Y coincide mucho con lo que dice el Salmo 104, el verso 16. Dice, los árboles del Señor están bien regados. Y este Salmo 104
nos habla de la soberanía del Eterno. Nos enseña que el Eterno controla todo, controla el agua, controla los vientos, establece y provee y sustenta a toda su creación. Los árboles, como dicen acá, da vivienda a todos los animales, a todas las aves del cielo, a todos los bestias del campo. Él es el que provee los nidos, las moradas, los lugares para que ellos habiten. Es el que provee los alimentos para las bestias del campo. Y lo que nos enseña, y parece curioso que Eliú mencione casi las mismas palabras que menciona el Salmo 104. Por eso uno pudiera llegar a pensar que efectivamente una cosa fue lo que se vivió en la época de los patriarcas como una historia real, y otra fue el momento en que se escribió, obviamente con inspiración del Eterno, con inspiración divina, este libro de los Salmos en la época del rey Salomón o en la época del exilio, porque coincide mucho. Dice este salmo: los árboles del Señor estaban bien regados, los cedros del Líbano que él plantó. Allí las aves hacen sus nidos, en los árboles que el mismo Eterno plantó, hablando de su creación, hablando de forma alegórica, metafórica. Él los plantó porque él los hizo, él los creó. Y en los cipreses tienen su hogar las cigüeñas. En las altas montañas están las cabras monteses, y en los escarpados peñascos tienen su madriguera los tejones. Tú hiciste todo lo que el Eterno creó, estas cigüeñas, los tejones, las cabras, las aves, todo el Eterno provee. Y si el Eterno provee para los animales, ¿cuánto más proveerá para nosotros? ¿Cuánto más proveerá para que tengamos un hogar, tengamos un techo, tengamos una vivienda? De hecho, tenemos un hogar y tenemos una vivienda por misericordia del Eterno, porque a Él le plació bendecirnos. Y qué bueno uno entender que Él es nuestro proveedor en todo, absolutamente en todo, que Él sostiene absolutamente toda la creación. De Él dependemos en absolutamente todo. Y eso es lo que nos enseña este verso 8, que los animales buscan abrigo. Claro, ellos buscan abrigo porque saben que su creador les provee todo. Se quedan en sus cuevas porque les provee vivienda, les provee alimento. Tú traes la oscuridad, dice, hiciste la luna que marca las estaciones, que marca los tiempos señalados, que marca los moedim, que marca, él establece los tiempos, él establece los momentos, él establece las santas convocaciones. Él es el que ha diseñado todo, absolutamente todo. Y dice el sol que sabe cuándo ocultarse. El sol sabe cuándo ocultarse, porque así lo diseñó el Eterno. Tú traes la oscuridad y cae la noche, y en sus sombras se arrastran los animales del bosque. Los leones rugen, clamando su presa. ¿Y por qué claman los leones su presa? Porque saben que el Eterno es el proveedor, exigiendo, pidiéndole al Eterno, de forma alegórica, de forma metafórica, que Elohim les dé su alimento. Pero al salir el sol, se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. No solamente les da alimento, sino que les provee también sus guaridas, les provee también sus viviendas. Y cuánto más a nosotros. Pero hay algo que nos permite, y esta enseñanza también, tener presente la emuná. En Hebreos 11 nos habla de esos héroes de la fe, esos héroes que tuvieron una emuná completa. Y también es curioso cómo el Eterno bendice a estos hombres, pero también la forma en que
padecieron, afrontaron pruebas, afrontaron persecuciones. Y nosotros tenemos que tener una emuná, pero esa emuná a veces es duro mantenernos en esa emuná. Mire lo que dicen acerca de estos héroes de la fe. Ellos apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza. ¿Cómo saca uno fuerzas de la flaqueza? ¿Cómo saca uno fuerzas de la debilidad? ¿Cómo saca uno fuerzas en las circunstancias más adversas que podemos nosotros vivir? ¿Cómo desarrollamos ese músculo de la emuná si no es a través de esas pruebas, de esas flaquezas, de esas persecuciones? Dice, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. O sea, en medio de la flaqueza se mostraron valientes. En medio de la flaqueza y la debilidad y en medio de las circunstancias más adversas sacaron fuerzas. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Estas mujeres tenían tan claro lo de la resurrección, tenían tan claro que había un mundo venidero mejor que el que estaban viviendo en esta tierra, que recobraron a sus muertos. Pero otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad, no negociaron su fe con nadie, no negaron a su Elohim, no negaron su fe, no negaron su emuná, prefirieron ser muertos a golpes para alcanzar una mejor resurrección en el mundo venidero, y no aceptaron que los pusieran en libertad, no transaron con su fe. Otros, sufriendo la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados los a filos de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Si a nosotros hoy en día nos dijeran, mire, les garantizamos que buscar al Eterno va a ser todo este catálogo de pruebas, ¿cuántos permaneceríamos firmes en la emuná? ¿Cuántos buscaríamos el abrigo y buscaríamos el refugio en el Eterno? ¿Cuántos de nosotros hoy en día estaría el mundo diciendo no merecía gente así? ¿Será que hemos desarrollado esa perfecta emuná a tal punto de poder soportar este catálogo de pruebas? El mundo no merecía gente así. Dice, anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas y por cuevas y cavernas. También esas cuevas y cavernas fueron refugio para ellos. También esas cuevas y cavernas fueron el hogar y la vivienda que el Eterno proveyó aún en medio de esa prueba y de esa persecución tan dura. Pero mantuvieron su fe. A pesar de todo, mantuvieron su emuná. Todos nosotros vamos a ser probados. Todos nosotros, de una u otra forma, nuestra fe va a ser probada. Y vamos a pasar por las circunstancias que el Eterno quiere para mirar qué hay en nuestro corazón. Si de verdad vamos a servirle o no vamos a servirle al Eterno. Y eso lo tenemos nosotros que tener muy claro. A veces las cuevas también son un refugio. Y eso nos lo enseña esta porción. De las cámaras del sur viene la tempestad y de los vientos del norte el frío. Y vuelve a asociarse esta porción de Job 37, verso 9, con el Salmo 104, que habla de afirmas. ¿Quién afirma? El Eterno. ¿Quién afirma? Yahvé. Sobre las aguas tus altos aposentos y hace de las nubes tus carros de guerra.
hablando alegóricamente, tú cabalgas en las alas del viento y haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Todas las cosas que Él ha creado tienen propósito y cumplen con un propósito. Y Él las usa como Él quiere, cuando quiere, donde quiere, porque tenemos que entender, y esta reflexión que hace Eliú a Job, entender que la soberanía del Eterno no tiene límites sobre toda su creación, sobre los vientos, sobre el agua, sobre la lluvia. Y Él hace y utiliza esas nubes como si fueran carros de guerra. Él cabalga en las alas del viento, Él se mueve en las alas del viento. Como dice Juan 3:8, dice, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, que puede entender su palabra en su corazón. El Rúa de santidad nos hace entender su palabra, nos hace entender la palabra del Eterno. De la única forma que nosotros podemos entender el Eterno y entender su Torá, entender sus preceptos, entender sus mandamientos y caminar en ellos, es a través de su Rúa de santidad. El viento sopla de donde quiere, porque el viento, el Rúa, es su mensajero. Las nubes de carros de guerra, Él utiliza la creación y de forma alegórica nos está mostrando que es su aliento, es su Rúa, el que domina y controla todo, su poder. Dice en Segunda de Reyes 2:1, cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías, y esta es una historia real también, Elías, y utilizó un torbellino para llevarse a Elías al cielo. Dice, o lo elevó al cielo, y hay que entender pues que nadie ha subido al cielo, pero aquí dice que cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron en Gilgal. Él utiliza los vientos, él utiliza las fuerzas de la naturaleza cuando quiere cumplir sus propósitos. Ezequiel también nos muestra que a través del viento, él manifiesta su gloria, él manifiesta su esplendor. Toda la gloria del Eterno se manifiesta también a través de los vientos. Dice, de pronto me fijé y vi que del norte venía un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de fuego fulgurante y un gran resplandor en medio del fuego. Se veía algo semejante a un metal refulgente. ¿Qué estaban viendo? La gloria del Eterno, porque Él se mueve también en los vientos y utiliza los vientos para mostrar su gloria. Por el aliento de Dios, dice el verso 10, se forma el hielo y se congelan las masas de agua. ¿Qué es el aliento de Dios? El aliento de Dios es su poder, el aliento de Dios es su majestad, el aliento de Dios es el poder del Rúa de santidad. Ese es el aliento de Dios. ¿Y qué hace el aliento de Dios? ¿Qué hace el poder de Dios? A causa de la reprensión del Señor y por el resoplido de su enojo, el soplo del aliento de su nariz, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Y esto nos recuerda, porque siempre el Señor dice, acuérdate de mis prodigios, acuérdate de las señales portentosas y de los milagros que hice cuando los saqué de Egipto, cuando los saqué de la esclavitud. Y hoy que estamos preparándonos y ya dentro de pocos días vamos a conmemorar Pesaj. Y en Pesaj, algo que hacemos nosotros en Pesaj es enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a los niños. Cuando nos pregunten y por qué hacemos esta conmemoración, decimos nosotros, porque el Señor hizo grandes prodigios, porque el Señor hizo grandes señales y milagros para sacarnos de esclavitud.
dejó el mar el descubierto y quedaron los cimientos y se vieron los cimientos de la tierra por el aliento de Dios, por el resoplido de su enojo, por la reprensión del Señor, porque Él es grande, poderoso y soberano. Nosotros tenemos que entender eso y recordarlo para que nuestra fe, nuestra emuná, se fortalezca aún más y podamos perseverar. Dice, los que alcanzan salvación son aquellos que perseveran hasta el fin. Y cada día nosotros tenemos que perseverar. Cada día nosotros tenemos que alimentar nuestra emuná recordando que Él forma el hielo, que se congelan las masas del agua por el poder de su aliento, que Él secó las cuencas del mar y quedaron a la vista y quedaron al descubierto los cimientos de la tierra por el poder. Dice Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, con el poder de Dios, con el aliento de Dios. Matará al malvado con el aliento de sus labios. También ese aliento de Dios también es para juicio, porque Él juzgará a las naciones, porque Él juzgará y hará justicia a los pobres de la tierra. Hará justicia a su pueblo, hará justicia a su remanente. Y nosotros somos ese remanente. Nosotros somos parte de ese pueblo. Y Él hará justicia con nosotros. Dice Isaías 30, tu aliento es cual torrente desbordado que llega hasta el cuello, para zarandear a las naciones en la zaranda destructora. Poner en las quijadas de los pueblos un freno que los desvía. Tu aliento, su poder, así como congela el agua, así como se congelan las masas del agua por el poder de su aliento, también dice que Él zarandeará a las naciones. Y vienen tiempos en que el Señor, el Eterno, nuestro Elohim, va a zarandear las naciones, las va a zarandear. Vienen tiempos también de juicio. Con agua de lluvia carga las nubes y lanza sus relámpagos desde ellas. Y estas van de un lado a otro por toda la faz de la tierra, dispuestas a cumplir sus mandatos. Y aquí nos enseña esta porción que las nubes, que los relámpagos que van de un lado a otro en la faz de la tierra, cumplen los mandatos del Eterno. La creación cumple los mandatos del Eterno. ¿Cuánto más nosotros debemos cumplir, que somos la corona de su creación, que somos lo que Él más ama de toda la creación? Somos nosotros. ¿Cuánto más si nos ha redimido, si nos ha no tenido en cuenta nuestro pecado, nuestros errores, nuestra vida pasada, y nos rescató, así como rescató a su pueblo de Egipto, nos rescató del mundo y nos rescató de la muerte y del pecado? ¿Cuánto más nosotros debemos estar dispuestos a cumplir sus mandatos? Dice el Salmo 148, he alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido. Alaben al Señor desde la tierra los monstruos marinos, las profundidades del mar, el relámpago, el granizo, la nieve, la neblina, el viento tempestuoso, que cumplen su mandato. Los monstruos marinos cumplen los mandatos, las profundidades del mar, los relámpagos, el granizo, la nieve, la neblina. Todo, absolutamente toda la creación cumple los mandatos del Eterno. Los montes y las colinas, los árboles frutales y todo lo creado, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves, todos cumplen los mandatos del Eterno. ¿Por qué nosotros somos tan de dura servicio que nos rebelamos a las instrucciones del Eterno? Dice que somos lo que más ama el Eterno de la creación. Él redimió
a este pueblo, dio hasta la última gota de sangre en ese madero por nosotros, para que anduviéramos nosotros en sus caminos, nos rescató. ¿Cómo es posible que hoy todavía hayan personas que no quieran y se rehúsen a cumplir sus mandatos? ¿Cómo es posible que hoy en día se enseñe en muchos púlpitos a no guardar la instrucción del Eterno, a decir que la instrucción está abolida, cuando toda la creación cumple sin excepción alguna todos sus mandatos, todos sus decretos que Él ha establecido para la creación y para su pueblo, la Torá, la constitución de su pueblo? ¿Cómo es posible que se enseñe todavía que está abolida su mandato, su instrucción? Dice en Proverbios 8, 22, 34, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Aquí se está refiriendo a la sabiduría, se está refiriendo a la sabiduría, fue establecida desde la eternidad. Y podemos decir que es Yeshua mismo, desde antes de la existencia, el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. Todos sabemos que Yeshua o Yahvé, que es una unidad, Él es uno y único. Él no fue creado, pero aquí de forma alegórica está hablando. No había entonces manantiales de abundantes aguas cuando Él ya existía. Nací antes que fueran formadas las colinas, refiriéndose a que existió antes de que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes, antes que Él mismo creara la tierra y sus paisajes. Él ya existía. Y el polvo, antes de que creara el polvo primordial con que hizo el mundo, el polvo primordial con que hizo el mundo, ya el Eterno existía, porque Él es eterno. Cuando Dios cimentó las bóvedas celestes y trazó los horizontes sobre las aguas, allí estaba Él presente. Cuando estableció las nubes en los cielos, reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas, miren esto, para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba Él afirmando su obra. Día tras día se llenaba de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Dice el Eterno que se regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano, se deleitaba con nosotros, se deleitó con nosotros. Y ahora, hijos míos, escuchen y miren la instrucción del Eterno: dichosos los que van por mis caminos, atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando la entrada a mi casa. El Señor nos pide, si la creación da testimonio de que cumplen los mandatos del Eterno, nosotros con mayor razón debemos andar en sus caminos y deleitarnos en sus caminos. En 1 Corintios 29 dice, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. ¿A quién podemos clamar por bendición si no es al Eterno, al Creador de todo, al que sostiene todo? La riqueza y el honor, tú gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. ¿De quién vamos a depender? Solamente de Él, de los pronósticos, de las estadísticas de las bolsas de valores, de si subieron o no subieron los indicadores económicos, que si hay apertura o no hay apertura económica, que si bajó el dólar o subió el dólar. No, nosotros no dependemos de eso. Nosotros no dependemos de pronósticos. Nosotros dependemos de promesas, de las promesas del Eterno, porque de Él procede la riqueza y el honor, porque Él gobierna todo, porque en las manos de Hashem está el poder.
y porque Él engrandece y fortalece a todos. Y ese todos es su pueblo, los que guardan su Torá y guardan la fe en Yeshua. Y dicen el verso 13, continuando con la reflexión de Job, en el capítulo 37, dice, por su bondad. Y mire lo que nos enseña acerca de su bondad. Dice, hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para bendecir. Aquí nos enseña que la bondad del Eterno tiene dos propósitos, o para castigar o para bendecir. A veces creíamos que la bondad del Eterno solamente era para bendecir. Aquí también nos dice que es para castigar. Y dice Éxodo 9, 18, 25, dice, por eso mañana a esta hora, y mire lo que hace el Eterno, enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengan en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que andan al aire libre y los matará. El Señor manda a la creación que cumplan lo que Él quiere y la creación obedece a los mandatos del Eterno. Entonces el Señor le dijo a Moshe, levanta los brazos al cielo para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales y sobre todo lo que crean en el campo. Y hoy en día nosotros podemos levantar también los brazos al cielo, porque el mismo Elohim de Moshe es el mismo Elohim de nosotros, y poder clamar que su bondad sea para bendición, poder clamar que su bondad sea para que cambien las circunstancias que hoy en día de pronto no nos son favorables, que cambien esas circunstancias de enfermedad, que cambien esas circunstancias financieras, de escasez, de pobreza, que esas necesidades o afugias que muchos de nosotros podemos estar pasando, podemos hoy en día levantar también los brazos al cielo y decirle, Señor, derrama tu lluvia, derrama tus bendiciones, derrama de tu bondad para bendecir a tu pueblo, para bendecir a tus hijos, aquellos con los que te has recreado y te has deleitado cuando nos creaste. También podemos decirle eso. Pero aquí, a los enemigos, a los que oprimieron al pueblo de Israel en Egipto, Moshe levantó su vara hacia el cielo y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, granizo y rayos sobre toda la tierra. Llovió granizo y con el granizo caían rayos zigzagueantes. Nunca en toda la historia de Egipto, como nación, hubo una tormenta peor que esa. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. Dice en 1 Samuel 2:18, Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó trueno y lluvia y todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. Y así como Moshe levantó los brazos y así como Samuel, el profeta Samuel invocó al Señor, y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia, porque la bondad de Él también es para castigar, pero la bondad de Él también es para bendecir. Hoy también nosotros podemos invocar al Señor en este día y decirle, Señor, cambia, Padre eterno, cambia las circunstancias, llévate esa enfermedad, Padre eterno, llévate, Señor, esa situación financiera, esa escasez o eso que está impidiendo la bendición tuya, Señor, quítala del medio para que caiga tu bondad, para que lluevan no granizo, sino lluvias de bendición. Hoy también podemos pedirle al Eterno que nos bendiga. Dice en Joel, alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, y a su tiempo les dará lluvias de otoño. Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Y como en tiempos pasados podemos clamarle también hoy, que el Señor derrame lluvias de bendición,
la lluvia de otoño, la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia de primavera y la lluvia de otoño, que el Señor derrame hoy. Yo sé que muchos de nosotros tenemos necesidades y hemos pasado por momentos duros, pero podemos clamarle a Él. Pero el amor del Señor es eterno, siempre está con los que le temen, con los hijos de sus hijos, pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos y tu verdad llega hasta el firmamento. Y hay algo que hace el Señor, como lo dice en Joel 2:13. Él estimula el arrepentimiento. Nos estamos preparando para Pesaj y vamos a hacer un tevilá de purificación. Y en estos días estamos preparando nuestras casas, sacando toda levadura de nuestras casas, todas las cosas que el Señor nos está mostrando que no le agradan a Él que tengamos en nuestras casas. Pero también nos está estimulando a que nos arrepintamos para que saquemos también la levadura del corazón. Dice en Joel 2:13, rasguen el corazón, no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, y cambia de parecer y no castiga. Que el Señor cambie esa circunstancia adversa. Que ese decreto que seguramente por nuestro mal comportamiento, por no cumplir y guardar los mandamientos del Eterno, estamos sufriendo una situación. Él puede cambiar las circunstancias y cambiar de parecer. Por eso Él nos estimula en esta época al arrepentimiento, que rasguemos el corazón delante de Él, porque Él es bondadoso y compasivo. Y podemos clamar por su bondad, para que su bondad sea para bendición, no para castigo. Hoy podemos hacerlo. Dice Tito 3:5, Él hace posible la salvación. Él hace posible para nosotros hoy la victoria. Él hace posible eso. Él es el único que puede hacerlo. Él nos salva. Él nos redimió por nuestras propias obras de justicia. No, no tenemos mérito. Ninguno tenemos mérito. Ninguno. No hay obras de justicia que nos puedan salvar, pero sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Nos salvó porque Él resucitó. Nos salvó porque Él entregó su vida en ese madero, derramó hasta la última gota de sangre en ese madero y resucitó y nos regeneró y nos hizo nuevas criaturas y nos dio vida eterna, una nueva vida. Por eso estamos acá. Y nos renovó con la llenura de su espíritu. Nos renovó con el bautismo de su espíritu. Por eso estamos acá, guardando sus palabras. Pero también nos dice ya, para terminar, espera un poco, Jacob, y escucha. Dice el verso 14 de Job 37. Ponte a pensar en las maravillas de Dios. A veces hoy el mundo vive con unos afanes, vive lleno de expectativas que el mundo ofrece, del último celular, de la última tablet que salió, de la última moda, del último artista que salió. Vivimos llenos y la gente entretenida de tanta vanidad y de tanta cosa que dice el Señor, espera un poco, Job, escucha, ponte a pensar, reflexionemos más bien acerca de las maravillas de Dios, más bien acerca de los prodigios que el Eterno hizo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia, dice Habacuc 2:20. Y el Salmo 46 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Y es un tiempo también para no andar tan afanados, sino poder tener esos tiempos de quietud, esos tiempos de esperar un poco y pensar en las maravillas del Eterno. Muchos son, mi Señor, dice el Salmo 40, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerarlas, tus bondades en favor nuestro. Si cada uno de nosotros nos pusiéramos a pensar en las bondades y en las maravillas del Eterno, no pudiéramos contarlas. Y por eso es que
debemos nosotros alabarle, porque Él nos ha hecho una creación admirable, porque Él nos ha hecho una obra maravillosa. Y dice Apocalipsis 15:3, y ya para terminar, cantaban el himno de Moisés, siervos de Dios, y el himno del Cordero: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Él es justo, Él es verdadero en todos sus caminos. Él es el Rey de las naciones. Y por eso, Padre eterno, en este tiempo, Señor, te pedimos, Padre, que tú escuches nuestra oración, que tú escuches nuestro clamor, que tú escuches nuestra súplica. Hoy, Señor, con esta reflexión entendemos, Señor, que toda la creación obedece a tu voz y cumple tus mandatos. Hoy queremos, Señor, ponernos delante de ti, Señor, diciéndote: queremos andar en tus caminos, Señor, porque para eso nos rescataste. Fuimos creados, Padre eterno, para la alabanza de tu gloria. Fuimos creados, Señor, para andar en tus caminos, en tu verdad, en tus preceptos. Padre, ten misericordia de nosotros hoy y revierte esos decretos que hay en contra nuestra, Señor, y que tu bondad se derrame para bendición en este día, Señor. Todas las necesidades, Señor, porque tú conoces todas nuestras necesidades, porque conoces lo que cada uno de nosotros necesita. Hoy levantamos nuestras manos delante de ti. Hoy reclamamos y levantamos un clamor delante de ti, Señor, para que tú derrames bendición, derrames tu bondad, derrames lluvias de bendición. Padre, somos tu pueblo, Señor. Fuiste tú, Padre, quien nos rescataste. Fuiste tú quien nos injertaste, Señor, y nos introdujiste en este campamento que se llama Israel, y nos quitaste el velo para conocer tu Torah. Fuiste tú, mi Señor amado. Por eso hoy clamamos, Señor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre eterno, por esta reflexión. Gracias, Padre eterno, por enseñarnos que tú eres bueno, que tú eres bondadoso. Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Que esta palabra, Señor, pueda producir fruto a su tiempo. Y que esta palabra, Señor, y esta reflexión que hacemos hoy transforme nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén.